Hola, ¿qué tal? Yo soy Miranda Edelman, soy quinta generación de Finca Hamburgo y cofundadora de Histórico Café, este espacio increíble en el que me encuentro y del que les quiero platicar en este espacio que vamos a platicar más allá de la taza, qué hay más allá de la taza de café, que precisamente para eso diseñamos este espacio, ¿no? Para que todos los que nos visiten pudieran conocer todo el mundo del café detrás de la taza. Y bueno, en este espacio hablaremos sobre historia, hablaremos sobre innovación, sobre el mercado de consumo, sobre barismo, sobre sustentabilidad, sostenibilidad, todo lo que implica crear una taza de café desde el campo hasta la taza. Pero a veces a niveles técnicos, a veces lo ahondaremos más a modo más narrativo, pero bueno, espero que les interese mucho de lo que vamos a platicar aquí. Y bueno, para este primer capítulo les quiero platicar sobre Histórico Café, ¿no? ¿De qué se trata Histórico? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué lo hicimos aquí en San Cristóbal de las Casas? ¿Cómo inició? Y bueno, ¿por qué se ha vuelto tan relevante el hablar del café y por qué lo decidimos hacer a través de este espacio? Y bueno, en general, cuando hablamos de café, hablamos de productores, hablamos de consumidores, hablamos de espacios, de experiencias. Y ahora se está volviendo muy de moda hablar de café porque ya está en todos lados y además en diferentes formatos, ¿no? Entonces nos pareció que era importantísimo que al crear este concepto tuviéramos muy claro de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Y eso es precisamente Histórico Café, es la visión del futuro de la caficultura, del café de Chiapas. Y no solo una visión a futuro, sino también un entendimiento desde el pasado. Y por eso nuestra participación como Finca Hamburgo en Histórico Café. Histórico Café es la celebración del café de Chiapas, ¿no? Este encuentro entre el pasado, el presente y el futuro del café de Chiapas, y está en San Cristóbal de las Casas, la capital cultural del estado de Chiapas, en el Andador Miguel Hidalgo y a media cuadra del Parque Central. Entonces pues tiene una ubicación perfecta para quienes nos quieran visitar o simplemente están paseando por aquí y puedan encontrarse este maravilloso espacio, ¿no? En particular, hablemos de Histórico, del concepto. No es una cafetería, nada más. Claro que es una cafetería. De hecho, he escuchado ya muchas veces que le llaman la cafetería más grande de Latinoamérica. Y sin miedo a equivocarme, creo que sí lo es. E incluso me atrevería a decir que es de las más grandes del mundo. Pero más allá de su dimensión, de lo que podemos encontrar superficialmente, me parece que lo más importante es su esencia, ¿no? Su esencia es el café mismo, y no solo el café, sino el café de Chiapas. Entonces era importantísimo que nosotros, Finca Hamburgo, estuviéramos participando aquí, porque pues Finca Hamburgo tiene más de 135 años, 137 ya, y lo más importante era que cuidáramos toda esta trazabilidad, esta cadena de valor, desde dónde viene el granito de café y hasta dónde lo servimos, ¿no? Y eso es lo más bonito de Histórico, que conserva su esencia en el origen, y de eso les voy a platicar un poquito más adelante. Hablábamos sobre la celebración del café de Chiapas, que es lo que tratamos de manifestar aquí en Histórico Café, ¿no? Entonces, si hablamos de celebrar el café de Chiapas, pues entonces podemos pensar en que tiene una historia, una importancia, una relevancia dentro del mundo del café, y sí, por supuesto. Chiapas es y siempre ha sido el primer productor de café en México. Y en su momento, en los años 50, 60, México llegó a ser el cuarto productor de café a nivel mundial. Ahora debemos estar en un lugar número 12, 13. Los primeros lugares son Brasil, Colombia, Vietnam.
Y bueno, en su momento fue muy importante, pero hoy en día sigue siendo muy importante. El café es un pilar económico del estado de Chiapas y es, bueno, primero es una industria importantísima, también a nivel identidad, a nivel laboral, cultural. Pues somos alrededor de 200,000 productores que estamos aquí en el estado de Chiapas, chicos, medianos, grandes, y nunca tan grandes como lo son en Guatemala, en Colombia, en Brasil. Pero bueno, somos muchos, somos también diversos, ¿no? Algunos estamos en el sur, en el Soconusco, Sierra Madre de Chiapas, en los Altos de Chiapas, y bueno, Chiapas también es inmenso, ¿no? Somos 200,000 productores, cultivamos 250,000 hectáreas de cultivos de café, y producimos alrededor de 400,000 toneladas anuales de café. Y bueno, además de que 1 millón de personas viven indirectamente de esta industria, ¿no? Y precisamente eso es lo que es tan relevante del café de Chiapas, ¿no? En México y en el mundo, porque además tenemos condiciones geográficas ideales para producir café y producir café de especialidad, son estos cafés con la mayor calidad, los mayores estándares de calidad, trazabilidad, y es precisamente por donde nos ubicamos, ¿no? Chiapas obviamente es reconocido por ser un paraíso a nivel de vegetación, paisaje, fauna, comunidad, por supuesto también. Somos gente cálida, somos gente relajada, somos gente muy trabajadora, y eso es algo paradójico también, ¿no? Somos un paraíso, somos un estado muy rico en recursos naturales, muy rico en identidad, muy rico en cultura, y a la vez somos el estado más pobre de México, ¿no? Entonces, esto es paradójico también a nivel industria del café, porque somos el mayor productor de café en México y además tenemos de los mejores cafés del mundo por estas condiciones, ¿no? Altura perfecta, latitud perfecta, suelos muy ricos, llenos de minerales, ¿no? Es café bajo sombra, lo cosechamos a mano, en fin, muchas bondades que tenemos y que a la vez no podemos sostener en el largo plazo, ¿no? Ya muchos productores de café han abandonado sus fincas, otra vez chico, mediano, grande, ¿no? Muchos productores de café viven por debajo de la línea de pobreza o en pobreza extrema, y al final de cuentas, si lo vemos del lado como que nosotros somos los que perdemos en la industria del café, a mí me gustaría proponer otro tipo de análisis en el que el mundo se está perdiendo de este producto maravilloso que nosotros hacemos, porque lo que sucede es que como no es sostenible producir café, o no es sostenible de la manera en que se hace actualmente, no por la forma en la que lo producimos, sino por la forma en la que se comercializa a nivel mundial. Precisamente esa es a mí la visión que yo tengo de una caficultura sostenible, sustentable, y precisamente por eso existe Histórico, ¿no? Histórico es esta visión de sostenibilidad en el que el productor cultiva su café, lo transforma, lo tuesta y además lo sirve hasta la taza, ¿no? Y no solo en la taza, sino que también es capaz o tiene la posibilidad de contar su historia, ¿no? Y entonces se cumple este sueño de cafés completamente trazables, de los que hablan todos los que conocen el café de especialidad o estos estándares de especialidad, de calidad, ¿no?
Entonces sí, a mí me parece que si lo vemos en un sentido de cómo solucionamos un problema, entonces no es que nosotros necesitemos que nos echen la mano, ¿no? Sino más bien el mundo se está perdiendo de esta posibilidad de tener altos cafés o cafés de calidad, y que todas estas comunidades que producen café puedan vivir de ello y no solo sobrevivir, sino transformar estas tazas en una experiencia, ¿no? Que precisamente eso es lo que sucede, ¿no? Cuando tienes una industria completamente pulverizada, llena de intermediarios, el productor se queda hasta el final de la importancia que se le da a la industria, así que se queda completamente ignorado, ¿no? Entonces justo lo que sucede es que la industria se vuelve insostenible, ¿no? Entonces los cafés cada vez se vuelven más caros, pero no estás obteniendo calidad. Nadie sabe de dónde viene el café, nadie sabe cómo fue cultivado, con qué prácticas ambientales o sociales fue cultivado, ¿no? Entonces eso es, pues, básicamente es una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Pero si trabajamos en la trazabilidad y sobre todo devolvemos el café a su origen y lo transformamos desde el campo hasta la taza, entonces estamos hablando de una nueva era para el mundo del café, ¿no? Una posibilidad infinita de valor, al final de cuentas es valor agregado que tendríamos en el origen, ¿no? Y entonces ya la historia cambia, ¿no? Ya no somos Chiapas los más pobres de México, al contrario, yo siempre pensado que somos los más ricos de México y de los más ricos en el mundo, ¿no? Por, otra vez, riqueza natural, riqueza cultural, riqueza de identidad sobre todo, ¿no? Y esta parte de identidad es algo que tenemos muy arraigado en la comunidad de Fincamburgo y obviamente todo Chiapas también lo tiene muy claro, ¿no? Somos únicos y también hay que pensar cómo trascendemos esta autenticidad, ¿no? ¿Cómo hacemos para no dejarla morir? Bueno, cosas tan sencillas como tener una escuela en la comunidad nos ha llevado a trascender en el tiempo, ¿no? Ya somos 6 generaciones que cultivamos café en Fincamburgo. Y hablo siempre de cómo si pones un kinder, una primaria, una secundaria, pues ya tenemos ahí por lo menos unos 14 años de una persona dedicándole su vida a cierto espacio, ¿no? o a la tierra, viviendo en esa tierra, ¿no? Pero y si pones una preparatoria, pues entonces ya tienes un nivel técnico de compromiso en la comunidad y además pues hasta los 18 años, ¿no? se quedan las personas, ¿no? Nos quedamos ahí. Y ahora imagínense que ponemos una universidad, ¿no? O que ponemos este instituto o que creamos empleo, ¿no? No solo para las personas que tienen la habilidad de trabajar en campo, sino para mujeres en el tostador, o también para los jóvenes en quizá temas de innovación, y también no separarnos tanto de la tierra, ¿no? de esto que trabajamos con las manos, con el corazón, con la mente, con el alma. Entonces pues ya estás hablando que le das propósito a toda la comunidad, ¿no? Eso es precisamente lo que hacemos y lo que queríamos plasmar aquí, que al final lo logramos muy bien. Nosotros nos preocupamos por la rentabilidad, obviamente, ¿no? La sostenibilidad del negocio, al final de cuentas es un negocio. Nos ocupamos del medio ambiente, de la tierra que trabajamos, porque es importantísima. Fundamental, obvio, si no, no existiría, no existe el café sintético y no va a existir, y si existe no se va a llamar café.
y nos ocupamos también de la comunidad, ¿no? Este impacto social, porque el capital social que existe en las comunidades, no solo en las caficultoras, sino en todas, es básico. Entonces lo trabajamos, ¿no? Lo trabajamos, pero estas tres, que en inglés serían Profit, People, Planet, ¿no? Que es lo que cuidamos y es lo que muchas empresas tienen dentro de sus valores, ¿no? A mí me gusta agregar el propósito, ¿no? El propósito, eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos mantiene sobreviviendo, ¿no? En las buenas y en las malas. En las buenas es facilísimo. Cuando un negocio funciona, cuando hay dinero para invertir, para aventar, para crear, eso es lo más fácil. Pero ¿cómo le hacemos en las más difíciles? Y eso es algo que en Chiapas tenemos clarísimo, porque seguimos produciendo toneladas y toneladas de café, aún sabiendo que no es rentable, ¿no? O que no era rentable. Ahorita las cosas están cambiando un poco, ¿no? Pero si queremos tener una industria sostenible y que trascienda en el tiempo y en el espacio, creo que debemos apuntar hacia crear conceptos con propósito, ¿no? Y eso es precisamente histórico, es gente, es medio ambiente, es sostenibilidad y es propósito, ¿no? Esta es nuestra visión que tenemos para la caficultura en Chiapas, para los conceptos de cafetería, para la industria de café y lo mejor de todo es que lo hacemos aquí mismo, en Chiapas.